les decía ya la semana pasada que teníamos que dedicar tiempo a una situación que nunca debió darse, eso que conocemos como el cártel de la leche y que ha perjudicado tanto al sector. Y ahora desde Uniones Agrarias se ha trabajado mucho y bien, más que para que sean compensados los ganaderos que han perdido mucho dinero en todo esto y que obviamente merecen que se pueda de alguna forma subsanar esto, pero más que todo eso, para que hubiese una sanción y que se acabase con unas prácticas que nunca debieron darse, porque han sido varias las empresas lácteas condenadas por esas prácticas abusivas y de hecho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia les impuso una cifra de 80,6 millones en multas en 2019 a 8 empresas. Roberto García, buenos días, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, Roberto García es el secretario de esta organización agraria, como les decía, que ha puesto muchísimo esfuerzo, Uniones Agrarias, en intentar revertir esta situación sangrante, surrealista, que tanto ha perjudicado al sector, Roberto. Pues sí, mira, todo empieza con una denuncia en el año 2011, donde lo que poníamos de manifiesto ante competencia era que era imposible cambiar de empresa, que entre todas concertaban el precio para evitar que funcionara el mercado. No olvidemos que España es un país deficitario en la producción de leche y por lo tanto no tenía sentido que tuviéramos los precios más bajos de Europa si no había una concertación de precios, y la forma de concertar era pactándolos previamente e impidiendo que los ganaderos cambiaran de empresa. Aquella denuncia se completó luego en el 2015 con un informe del Tribunal de la Competencia de Castilla y León que venía a reforzar y termina con la primera resolución del Comité Nacional de Mercado y Valores sancionando a las industrias. Todas las industrias recurren la sanción a la justicia ordinaria y en este momento empezamos ya a tener varias sentencias que vienen a confirmar 4 cosas. La primera, en todas ellas dan por válida en la comisión del delito, es decir, en este momento judicialmente no es discutible que hubo cártel entre el 2000 y el 2013. Las propias sentencias vienen a confirmar también que no está prescrita la demanda, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir que desde la última sentencia, que aún no salió del Supremo, tendrían todos los ganaderos de España 5 años aún para reclamarle a la industria por ese periodo acreditado. Y el tercero y más importante es que, aparte del daño económico de lo que le han pactado a la baja en el precio, la industria se está condenando en las distintas sentencias que estamos obteniendo a tener que abonar un interés compuesto desde el año 2000, de forma que la cantidad que resulte es muchas veces superior los intereses al propio principal. Y algo todavía más grave, que están las audiencias que tuvimos, sentencias de Barcelona, Toledo, Madrid y Granada, en todas confirman es que el daño no solo es a los ganaderos que entregaron a estas 10 industrias condenadas, 8 industrias y 2 asociaciones, sino que todos los ganaderos, aunque no hayan entregado a una de estas industrias, también pueden reclamar porque cobraron un precio igual aunque su industria no formara parte del cártel. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades millonarias. Solo los expedientes que reclama Uniones Agrarias, 5.125, sobrepasan los 700 millones de euros y por lo tanto estamos hablando de cantidades importantes, pero lo que decía usted para mí es lo más significativo, que tiene que ser un punto y aparte para que no se vuelva a repetir, que no vuelva a haber concertación de precios, que haya libertad de mercado, que haya, en definitiva, capacidad de negociación entre la industria y el ganadero. Roberto, nos decía usted que desde Uniones Agrarias llaman a los ganaderos a sumarse a esa demanda
contra este cártel, que todos sepan que se puede hacer algo y que eso no está prescrito, ¿verdad? Sí, que nosotros calculamos que hacia final del 2026 saldrá la última de las sentencias que viene a refrendar lo que ya lo hicieron varias anteriormente, y hay unanimidad en que el cártel existió, está demostrado, no va a haber que demostrarlo en las reclamaciones de los ganaderos, que a partir de esa fecha el ganadero tiene 5 años para reclamar y que por lo tanto en este momento lo que está en discusión en los juzgados del mercantil es la cuantía de cada ganadero. ¿Cuánto tiene que recibir de indemnización? No tiene que acreditar que hubo un delito porque eso ya lo da por acreditar el tribunal, está en tiempo y forma, y toda la leche entregada entre el 2000 y el 2013, sea una empresa sancionada o no, tiene derecho a indemnización en el ganadero. Por lo tanto, estamos hablando que es pedirle a la industria que le devuelvan al ganadero el dinero que se han apropiado ilegalmente con los intereses correspondientes. Roberto, entiendo que ahora mismo la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que será quien decida, ¿no?, sobre esas indemnizaciones, quien fije esas indemnizaciones, que por lo que leíamos estos días puede variar mucho, puede ir desde un 2% a un 9,4%, que hay bastante variación ahí, ¿no? Sí, es el raíz del juzgado de Barcelona, que hace una simetría con el cártel de los camiones y establece una cuantía del daño del 2%, que es fácil, que está recurrida y que es fácil rebatir, porque es muy fácil de entender que ningún grupo de grandes empresas, Danone, Nestlé, Capsa, Pascual, se ponen de acuerdo para ahorrarse un 2%, es decir, nadie se pone de acuerdo para cometer un delito con el riesgo que tiene para tener un beneficio extraordinario de un 2%. Hasta sentencias de Toledo de Madrid que están en el 9,4%, pero que lo que le decía es que al aplicar un interés compuesto que se multiplica cada año del interés legal, casi todas las reclamaciones va a cobrar más por los intereses de demora que por la cantidad que termine acreditándose. Al haber sentencias tan dispares de Barcelona un 2, de Toledo un 5, de Madrid un 9,4 y de Granada un 10, lo que sí terminará haciendo el Supremo es unificar doctrina para decir dónde centramos el daño, en un 5, en un 7, en un 9. La propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia establecía en su resolución que el daño que calculaba estaba en torno al 10%, que puede ser una cantidad intermedia y razonable entre lo que pedimos en la vía judicial, que nosotros estamos con las pruebas de peritos en torno al 14%, y el 9% que da la Audiencia de Madrid, pues podré estar perfectamente en torno a esa cantidad. Roberto, me llamaba mucho la atención que solamente en Galicia hay más de 35.000 productores con derecho a reclamar, casi la mitad, más de la mitad de los afectados en España, ¿no? Sí, es decir, pero hoy Galicia sigue teniendo el 55% de los ganaderos de leche de España a día de hoy, y el 42% de la producción. En aquel año había en España sobre 67.000 ganaderos, por lo tanto 67.000 susceptibles de reclamar. Muchos de ellos probablemente ya han abandonado, o otros tienen otro tipo de sociedades, pero que en todo caso hayan muerto los titulares, los herederos tendrían el mismo derecho a reclamar. Y lo que es más importante, que el conglomerado jurídico que hemos establecido para manejar prácticamente entre lo que tenemos de Galicia más algunas explotaciones de Asturias que también llevamos nosotros, unos 300, y otras cerca de 250 de Castilla y León, pues hemos tenido que conformar un equipo jurídico potente tirando de fondos de inversión, porque como digo, llevamos en vía judicial desde el 2019, por lo tanto todos estos años, y toda vez que a los ganaderos no le estamos cobrando nada, ni de procurador, ni de abogados, ni de pruebas periciales, e incluso mediante seguro asumimos que en caso de perder en costas no se le reclamaría nada al ganadero, sino simplemente un porcentaje en torno al 25%
de lo que cobremos al final de todo el proceso jurídico, porque somos conscientes que muchas empresas, aún siendo condenadas en primera instancia, van a ir alargando el proceso, aunque desde este momento ya tienen que provisionar estas condenas y de forma generalizada habrá un momento en que tendrán que valorar que ir perdiendo todos los juicios y condenando en costa son cantidades lo suficientemente graves para que se planteen el parar el freno, sobre todo porque la audiencia está condenándolas de forma solidaria, es decir, aunque yo le haya vendido la leche a Central Lechera Asturiana, sí, puedo reclamar contra la empresa de las condenadas que me resulte más solvente y por lo tanto termine denunciando a Lactalis o a Danone o a Nestlé y luego sería esa empresa, una vez que me indemniza a mí, la que le reclamaría a la empresa principal. Por lo tanto, el ganadero va a reclamarle a las empresas solventes y va a reclamarle de forma generalizada. Roberto, corrígeme si me equivoco porque es un tema que a mí me resulta complicado, pero a modo de resumen podemos decir que está perfectamente claro y demostrado que en este llamado cártel de la leche estaban implicadas las principales compañías del sector, que ese comportamiento habría condicionado los precios de todo el mercado de abastecimiento de la leche de origen y creo también que podemos decir que la negociación de precios con la industria no estaba basada en reglas de mercado, ¿no? Efectivamente, eso está acreditado judicialmente, no es opinable, lo veníamos denunciando como demanda sindical, pero lo que ha pasado ahora con toda la investigación de la Comisión Nacional del Mercado, más ahora las pruebas judiciales en distintos juzgados donde ya hemos presentado grupos de ganaderos en distintos juzgados para ver la actuación y por lo tanto centrar la mayoría de las demandas en aquellos que nos pudieran ser más favorables a la interpretación de nuestra demanda, pues vemos que tenemos ya sentencias donde el delito está acreditado, donde la condena a las empresas está acreditada y donde se abre el derecho para todos los ganaderos que vendieran leche entre el 2000 y el 2013 hayan entregado a la empresa que hayan entregado. Es decir, no es necesario que fuera una de las empresas condenadas porque los tribunales entienden que se da el efecto paraguas, que es que la práctica del precio era, una vez pactada por los principales, la aplicaba el resto de empresas. Correcto, yo creo que queda perfectamente explicado y aclarado. Roberto García, secretario de Unión Agrarias. No sé si nos queda algo en el tintero, Roberto, que usted quiera destacar o que quiera matizar, alguna cosa que crea que es importante que nuestros oyentes conozcan. Pues yo me gustaría trasladarle, porque sé cuál va a ser la deriva dentro de unos meses, cuando empiece a ser generalizada las sentencias y haya llamamientos de los juzgados, como está pasando con el cártel de los camiones, y citarnos a las partes a que busquemos acuerdos extrajudiciales para no colapsar los juzgados. Nosotros, antes de iniciar todo este proceso, hicimos por escrito un ofrecimiento al conjunto de las industrias para pactar una cantidad de indemnización razonable que no pusiera en jaque el futuro de la industria y que compensara a aquellos a los que se le había expropiado ilegalmente una parte de su renta. La industria consideró que la inmensa mayoría de las sentencias de competencias luego se estaban revocando en otros sectores en los juzgados, apostó en falso y ahora tenemos un problema que solo en este caso, es decir, somos conscientes de que prácticamente el 80% de las demandas que hay en este momento en funcionamiento las representamos nosotros, pero en todo caso, como le digo, pues estamos hablando que solo lo que reclama los ganaderos que nos dieron representación notarial a Unión Agrarias sobrepasa los 750 millones de euros. Por lo tanto, puede haber un efecto llamada donde se sumen cientos de ganaderos que hasta el día de hoy no reclamaron pensando de que no iba a tener recorrido la vía judicial y que por lo tanto podemos estar hablando de una cantidad muy importante de dinero y que necesitaría que se buscara una solución para que no fuera el juzgado el que retrasara indefinidamente otros años, porque
el contador de intereses sigue contando y por lo tanto el tardar en cobrar significa que vamos a cobrar más, pero que vamos a cobrar más tarde. Roberto García, secretario de Unión Agrarias, un placer escucharle y agradecerle que nos haya aportado luz a este tema, a este cártel de la leche que tanto quebradero de cabeza ha dado al sector y que por fin parece que se ve un poco de luz a todo este atropello, todas estas tropelías, y a su disposición, y estaremos muy atentos a lo que ocurre, y a su disposición estos micrófonos para aquello que necesiten. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos. Igualmente un abrazo y gracias por darme la oportunidad.